Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratando de responder a lo que la vida y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar presentes. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta en estos diálogos o desea compartir alguna experiencia, adelante. Mi amor. Sí, adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. En los templarios, cuando iniciaban sus actividades, se hincaban agarrando la espada, eh, encomendándose al Creador. Es lo que también todos debemos de hacer en los iniciados. Bueno, eso se hace en ciertos momentos de cierta iniciación. Vamos a decir, cuando se da la bendición, pues la persona se arrodilla. Si se hace con una sola rodilla, es diferente. Es una comienda a cumplir una misión. No se acepta con las dos rodillas abajo, sino con una sola, con la rodilla derecha abajo. O sea, hay sus formatos, sus formas de hacer esto. Hay ciertas culturas que no lo tienen, hasta donde yo sé, los islámicos tienen con las dos rodillas y agachados o con la frente en el piso. Son diferentes formatos en el caso de los templarios. Siempre, bueno, por lo menos la mayoría o el protocolo era por tu gloria, Señor, no por la nuestra. Para nosotros, para ti, Señor, no para nosotros. Entonces era una encomienda, un compromiso de que no interviniera el egoísmo, sino una entrega, una misión para el enaltecer al Creador, que es para lo que la sangre de Cristo había venido, enseñarnos el camino de retorno. Recordemos que los caballeros templarios no eran monjes, no eran sacerdotes, o la mayoría no lo era, la gran mayoría, sino habían sido guerreros o caballeros al servicio de un feudal, como un ejército privado. Ahora se le llaman paramilitares. Y ellos cumplían esa misión, pero tenían que enaltecer la obra. Entonces tenían un gran comercio a nivel material, una cantidad importante de instalaciones que hacían en puntos estratégicos, tanto del ángulo telúrico como el ángulo de líneas geográficas. Se ha descubierto que hay muchos símbolos entre las famosas encomiendas o los lugares donde ellos desarrollaban sus actividades cuando estaban
acuartelados, por decirlo así, porque eran caballeros. Se les llamó caballeros monjes a los caballeros templarios, pero no eran sacerdotes, que quede claro. Ellos cumplían la misión de cuidar a los peregrinos, de administrar bienes que se les eran encomendados, pero ellos escogían cómo, en dónde y cuándo establecer sus encomiendas o los lugares que se les asignaba una misión. X de proteger esto, de guardar esto, de intercambiar esto, etcétera, etcétera, en puntos muy estratégicos, sorprendentemente sin otras herramientas que su sensibilidad y su misión. Realmente es asombroso lo que hacían, y más en aquella época, entre el año 1100 y el año 1300. Es algo de los templarios, pero sí tiene diferentes usos tener las dos rodillas, una sola o estar de pie cuando se recibe o se acepta algo. Recuerdo que una vez en Murcia estaba ofreciendo después de las bendiciones a unos botones de yamines. Y entonces le tocó a un chico, a un señor de unos 30 y tantos, 40 y tantos. Y entonces él no se quiso arrodillar. Lo capté rápido y le pregunté, disculpe, le voy a hacer una pregunta, ¿me la puede o no contestar? ¿Usted siente o tiene el aprendizaje que si usted se arrodilla para recibir este emblema estaría arrodillándose ante mí? Dijo, sí, por eso no lo hago. Tiene toda la razón. Se lo doy de pie, pero le digo que no es por nosotros, se arrodilla por ser una autoridad de la institución y no es que pedamos obediencia ciega, pero sí una lealtad a la causa. Ojalá lo entienda, analícelo, pero no tengo problema de que se lo dé de pie. Era un yamín. Entonces, si a lo mejor es un grado mayor, no se la doy. Pero bueno, estemos observando estas posibilidades y en los usos o mal usos que se le da a este tipo de ritos, protocolos o asignaturas. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Esta semana ya en varios lugares se está celebrando la semana en honor al doctor Serraino de la Ferrier, que nosotros en la orden le llamamos muy sublime maestre y le reconocemos como el avatar o el prototipo a seguir, las enseñanzas a seguir. Y en la realidad, esas enseñanzas, cómo se viven a través de su primer discípulo, el sublime hermano mayor. El muy sublime maestro dijo, si no tuviera estrada no tendrían que apoyarme, la parte que llevaba la carga de la misión, en la organización, etcétera. Entonces, que les vaya bien las actividades, hagan centros de estudio, prepárense, o de lo que han venido aprendiendo durante tantos años como propuesta, porque le debemos mucho a esta iniciativa que tomó el doctor de la Ferrer. No seríamos vegetarianos, no tomaríamos medidas higiénicas o de salud, como lo hacemos, como la no drogas, no café, tratar de quitarnos todo lo que sea. Las dependencias, a lo mejor nunca hubiéramos escuchado que existe un llama y 5 disciplinas, no hubiera usted, no está. Y en fin, estaríamos haciendo lo mismo que han hecho nuestros antepasados.
hay un gran agradecimiento a quienes esto lo hicieron. Y es un compromiso el que recibe algo importante, pues que no muera, que continúe, que se disemine, que se comparta. Claro, nunca se impone, pero sí se comparta sin ningún tipo de vergüenza o temeridad, o sea, con miedos, porque es algo muy bueno. Por eso creo que durante tantos años, yo ya llevo 51 años. Este sábado cumplo 51 años de haber entrado a este proceso. Se dicen fácil, pero pues es una gran mayoría de mi vida. Y bueno, entregando mi vida en esta etapa, ya los hijos, la familia, seguimos en contacto, pero ya no es, vivimos en la misma casa, etcétera. Pero seguimos en un buen contacto. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, buen día a todos. Eh, Cada 2000 años surge, nace el avatar, da el mensaje, pero en la era de 2000 años surgen instructores, sí. ¿En qué categoría puede quedar el venerable Jacques de Molay como el último templario? Bueno, no conocimos a Jacques de Molay como hombre. Conocimos algunas anécdotas que se hablaron de él, ser humano extraordinario y un gran rector o maestre vivo de la orden templaria. Pero asignar grados, pues no sé, pero seguramente tenía una visión de estadista, de político, de iniciado, de humano. O sea, hasta donde sabemos reunía muchos aspectos, pero algo que sucedió ya hace 800 años, 700 y pico de años, pues es muy aventurado ponerse uno a calificar. Veamos lo que funciona, las funciones, veamos los principios y valores eternos que se pueden vivir en estos tiempos. Es lo que yo les puedo recomendar. Y que si San Francisco de Asís, y que si la Madre Teresa, y que si el este, y que si el otro. ¿Qué grado iniciático? Pues yo no sé, pero sí sé qué funciones pudo desarrollar y esas pues se le asignan a ciertos chakras, pero ya como grados de esta orden, pues no. Porque en esta orden los grados reciben esos nombres, los que tenemos, pero no te reciben otros nombres que en otras organizaciones. Entonces, hay iniciaciones históricas, iniciaciones simbólicas, iniciaciones cósmicas, en el sentido de la gran panorámica y visión de. Pero Maestro, no, disculpe. no Entonces, hay un libro, hasta donde yo entiendo, escritos por ningún templario, como templarios, entonces, pero sí hablaban de los templarios, lo que se conoce la regla templaria con sus 72 artículos. Siempre todo era para el bien de la orden, el bien de la misión de su orden. Ujú. entonces, como fue una era negativa la de Piscis, eh, no hubo una real iniciación aparte de los 12 apóstoles que el maestro Jesús No, sí, instruyó. claro, en diferentes puntos del planeta, como en el Tíbet y otros, se daban ciertas iniciaciones a un grupo privilegiado y reducido de personas. Negativa no quiere decir que sea mala, negativa quiere decir que es hacia adentro, que no te iba a exteriorizarse tan Que no era fácil, visible. que no era visible, pero hacían su trabajo. Se pusieron de moda los monasterios, los arnos,
Y ahora el ARRAM tiene también una misión social. Antes nada más era de los que se acercaban a recibir las iniciaciones o enseñanzas o prácticas o disciplinas del maestro que vivía en el ARRAM, el gurú, el gurú. El maestro de la Ferrer habla de que en esta era como negativas o hacia adentro, solo los maestros, los centros de maestros y sus adeptos seguían manteniendo vivo esta disciplina. En muchos sentidos, esto era perseguido, castigado. Se imponía el dogma, la doctrina por la fuerza. Y eso decían que para que te salvaras, pero te mataban. Era algo muy paradójico, contradictorio. Entonces, pero también hubo grandes cosas en la era de Piscis. Hay personajes que trascienden esta condición de imponer, dominar, controlar, que es muy animal. Está en nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, en la historia que hemos venido viviendo los humanos, y que no tenemos claro el camino hacia la luz, ¿no? Si hubo instructores de ciclo menor que han sido muy importantes para la historia de la humanidad. Hay cosas en la música extraordinaria en la era de Piscis. Su arte religioso es todo un poema y una exhibición de la mitología principalmente y las acepciones de lo que son los grandes mitos como la Gran Madre, la Gran Virgen, el crucificado, el resucitado, etcétera, etcétera. El nacido por la luz, de aquello de que por eso la bañaba la luz de aquellas estrellas en Belén. ¿Algo más que alguien quisiera preguntar o comentar? Adelante, Alejandro. Maestro, buenos días y buenos días a todos. Maestro, ¿por qué a veces es tan difícil para el ser humano comunicarse? O sea, esa interpretación que a veces damos de alguna situación que creemos o según nuestro pensar, nuestra idea o según lo que vemos, fue incorrecta y en realidad no fue así. O sea, porque a veces se da esas confusiones y también causan muchos conflictos, ¿no? Porque no es lo que la otra persona hizo o lo que pensaba, o sea, es una confusión de formas pues sí, una confusión de interpretación del actuar de las personas. ¿Y cómo se puede mejorar eso? Gracias, maestro. Bueno, todo empieza por saber qué se dijo a nivel información. Ya luego en la carga emocional, cómo lo interpreté, qué me recordó, cómo quiero que eso se haga,
la parte subjetiva de la comunicación, pues se ve que aflora. Hay personas que aunque les digas las cosas con bastante objetividad, lo van a reducir o lo van a llevar al mundo de sus problemas, de sus necesidades, de sus deseos. Y trascender eso, pues es trascender el mundo de los espejismos como un pantano. La imaginación es una proyección de deseos y no tiene nada que ver con la información objetiva que yo te dije. Ahora que tú lo sientas así, pues tú puedes en tu mundo ver lo blanco negro y lo negro blanco. Eso tenemos que asumirlo, pero domina en el mundo de la conciencia las percepciones personales subjetivas. Si no tengo buena información, como dicen los americanos en el mundo de la computación, metes basura y sacas basura. Si pones mala información, pues vas a obtener una respuesta a la mala información, pero no a lo que supuestamente era el objetivo o la pretensión o lo. Entonces, en la comunicación tenemos que empezar por lo objetivo, pero transitar en lo subjetivo de lo que tú, hay veces que le dices una cosa y te entiende otra, o luego le interpreta de otra manera muy diferente. Por eso a veces hay que preguntar, ¿qué entiendes tú por esta palabra? Porque a lo mejor entendemos. Ustedes se dedican a preguntarme a mí, ¿qué entiendo? Pero no quiero imponer nada, porque no tengo derecho a imponer nada, sino de compartir, clarificar, promover la investigación. Podemos hacer las cosas mejores, pero sí, prácticamente la mayoría de los problemas humanos se deben a mala comunicación o mala interpretación o mala intención o buena intención. Recordemos que hay muchos procesos que aunque se hacen muy rápido en milésimas de segundos, así funcionan nuestros sistemas de percepción. Es increíble cómo, en qué velocidades transmiten. Hemos descubierto velocidades impresionantes en varios aspectos, pero nuestro sistema corporal es impresionante. El sistema que tienen los animales responden de inmediato. Y recordemos, como yo les he explicado, que el proceso es, bueno, visto desde el ángulo de la conciencia, es información, comprensión, realización, identificación. Pero de un lado más muy objetivo, la percepción empieza desde dónde, cómo están tus células percibiendo el estado de tus nervios, los líquidos que tienes, las transmisiones que hacen. Hay gente que pierde el olfato, pero no es que no esté oliendo, es que no se bloquea un área del sistema central. Entonces, percibimos, vamos a decir, en estos dedos. Esa información corre, tiene que correr por aquí adentro, y llega aquí, se conecta aquí en el área de la columna, donde el gran conmutador, el gran enlazador de cables y de médula y de todo, y llega a la zona. Entonces es la percepción, la transmisión hasta los lugares y centros de decodificación. Y se va a decodificar en base a la historia de lo que tienes tú como esos códigos. Oímos chino y pues no lo entiendo porque no tengo forma de decodificar eso. Excepto los chinos que no entienden español, pero sí entienden chino.
tienen chips de lenguaje increíblemente y nosotros también. Entonces viene la decodificación, luego la asociación con eventos del pasado y luego la interpretación del evento en estas circunstancias particulares, si es que me doy cuenta y no me quedo nada más en lo que ya pasó. Y luego viene un centro de respuesta. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, pues mover la mano. Y todo sucede en milésimas de segundo. Parecería que es una sola acción, pero no, son diferentes etapas, al que al final de cuentas se resume a acción y reacción. En medio de ellas hay una gran cantidad de procedimientos que apenas ahora estamos estudiando un poquito más a fondo como humanidad. Se conocen disciplinas y hábitos que ayudan a que esto se mantenga sano, pero también conocemos a malos hábitos. Por ejemplo, una persona que ha sido muy agredida es muy difícil que interprete objetivamente, se aleja de lo objetivo y entra a la protección o a la venganza o al resentimiento de lo subjetivo. Pero eso lleva dentro de sí muchos procedimientos. Ahorita podemos asombrarnos o entender un poco más, pero no quiere decir que la humanidad ahorita entienda del todo las cosas. Por ejemplo, ¿qué hace que un pensamiento, un movimiento, una sensación use millones de sinapsis, de conexiones nerviosas y forma un patrón que se queda grabado? ¿Dónde se graba? Tantos millones y millones y millones en milisegundos. Y cada no es igual exactamente al otro, pero si la persona, su referencia es muy subjetiva del subconsciente, pues lo va a asociar siempre a lo mismo que le pasó o que le dijeron que había pasado y se deja llevar no une lo objetivo y lo subjetivo, se queda en la pura subjetividad. Hay gente que se porta fría, muy pragmática y se vuelve demasiado objetiva sin valores subjetivos que le dan la calidad humana, pero demasiada subjetividad te hace vivir en un mundo irreal. Todas estas cosas suceden en nuestro mundo, pero no se nos explican de fondo o no se nos llevan a prácticas para ensayar que la información, lo que afecta a la conciencia, la comprensión, la realización y la identificación sean realmente significativas, especiales en este momento. Está bien que todo lo anterior me esté dando vínculos, relaciones, pero en milisegundos. Pero solo los que perciben el plan total y están en conexión con ese ritmo, en sincronía, pues pueden ver las cosas más claras, porque une objetividad y subjetividad con un solo objetivo. Están sintonizados en el plan celeste y en el plan terrestre. Reciben la influencia, circunstancias, movimientos, llamamos en astrología las casas astrológicas, la influencia planetaria, la influencia social, etcétera, etcétera. Pero sí hay que no perder la objetividad, pero también no desensibilizar la subjetividad traída a un presente, que no se quede nada más en referencias del pasado. Yo ahorita, pues Ricky Razones, de repente veo que hay en las noticias del mundo y la verdad, wow, ¿en qué lío nos vamos a meter por un rato? No, no siempre, pero por un rato, que ya están, antes de ser presidente, un presidente que saben quién es, pues ya está amenazando a todo el mundo y que te voy a quitar y te voy a poner y te voy a gritar.
y amenazó que va a generar un infierno en todo el Medio Oriente. ¿Quién sabe cuánta gente va a morir? ¿Serán amenazas? ¿Serán qué? Pero lo veo tan pequeño eso de un ser humano y de una cultura que cree que así va a solucionar las cosas. Se van a empeorar. Mire, cuando usted reprime, pues ¿qué resulta? ¿Qué dice la conciencia? A ver, si yo reprimo, ¿qué va a suceder? Si yo impongo mi voluntad personal, ¿qué va a suceder? Les pregunto, ¿qué va a suceder? Nos alejamos. Así es, se corta la comunicación. Y al rato viene más complicado el problema que decimos que íbamos a arreglar. Pero bueno, lecciones para el que las quiere aprender, lecciones para los que queremos recordar o vemos que por ahí no es, lecciones de todo. Hay mensajes y más mensajes. Hay mensajes del infierno y mensajes del cielo. ¿A dónde se quieren meter? ¿Eh? Por favor, que pasen un bonito día. Hoy empieza una semana que el sábado será el natalicio, un ciclo solar del nacimiento del doctor de la Ferrier. Y ojalá estén haciendo actividades como agradecimiento a ese gran ser humano por su obra y por lo que él entregó de su vida para que todos viviéramos mejor. Pax. Paz, maestro. Muchas Ah, gracias. sí. Paz, Un abrazo maestro. para